¿Cómo está, doctora Rita? ¿Cómo está, doctora Diana? Saludos a todos. Hola, muy buenos días, Andrés. Bien, gracias. Buenos días, Andrés. Qué gusto verte aquí, ¿verdad? Buenos Nuevamente días. nos encontramos. Placer saludarte, Andrés. Están todos los que van a participar ya como ponentes, ¿verdad? Sí, si quieren empezamos, Gerardo, Andrés. cuánto gusto. Saludos, Paola. Saludos, Carla. Saludos. Ok, damos inicio, doctora Rita. Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo congreso sobre educación holística. Es un placer nuevamente contar con la presencia de todos ustedes y que podamos compartir a través de estos espacios todo lo que nos ayude a mejorar nuestra práctica docente dentro del aula y sobre todo nos permite estar actualizados siempre en beneficio de nuestra comunidad educativa. El día de hoy contamos con la presencia de grandes ponentes que nos estarán compartiendo temas de suma importancia relacionados con el tema evaluación holística. Así que para iniciar, le cedemos la palabra a la doctora Diana Rubio para que nos dé la introducción a los temas a tratar el día de hoy. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a tener un seminario muy interesante. Me gustaría, antes de comenzar con la introducción al seminario, mencionarles que el equipo organizador de esto es la Red de Educación Global, que está integrada por un equipo que es Mohudin Buyan, Bangladesh, Corina Surjeda de Rumania, Gerardo Navarrete de México, Rita Aguilar también de México, que fueron quienes organizaron este encuentro. Estamos acá también como ponentes, va a estar Carla Bojorque de Nicaragua, Andrés Rodríguez de Ecuador y Rita Aguilar de México. Está estimado que este seminario dure aproximadamente 90 minutos, máximo 2 horas. Vamos a tener la intervención de los ponentes y poco a poco Paola nos los irá presentando. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y mencionarles que este es un esfuerzo precisamente de acercar temas de interés global en la educación, pero en el idioma español. This meeting will be in Spanish. If you need translator, please activate your translator. Entonces, necesitamos de alguna manera incidir más en nuestra región, en nuestros territorios, donde tenemos retos comunes, donde de alguna manera es muy importante intercambiar las buenas prácticas, pero sobre todo mostrar qué es lo que hacemos para poder colaborar y precisamente que esto se convierta en una red de colaboradores más que en un simple seminario, sino que encontremos puntos a través de los cuales podamos colaborar y podemos hacer cosas en común. El día de hoy la educación holística y en general la educación está volteando no solamente a desarrollar habilidades académicas o cognitivas, sino también a desarrollar rasgos de la personalidad que son necesarias para la formación integral. Es igual de necesario habilidades técnicas y académicas como las habilidades para la vida. En muchas ocasiones, cuando a mí me preguntan que describa la educación holística, en muchas ocasiones es complicado porque hay diferentes conceptualizaciones dependiendo del el autor al que estemos buscando, pero si pensamos en el objetivo de la educación, que es la formación integral, no solamente estaríamos buscando desarrollo académico en los estudiantes, sino también desarrollar rasgos de personalidad que son necesarios para forjar el carácter, las fortalezas humanas orientadas al bien común, y ya lo mencionaba Rita antes de que comenzara la grabación. Pensar no solamente en el bien, en lo local, sino también en el bien global y en el bien de nuestra tierra, que es el que compartimos todos nosotros, que también ahí incide la educación holística. Entonces, el día de hoy vamos a compartir, vamos a estar escuchando a grandes ponentes y no tengo más que cederle la palabra. Pues, encantados de que estén aquí con nosotros. Si tuvieran alguna pregunta o comentario, estamos por ahí en el chat escribiendo, perdón, leyéndolos para que podamos interactuar. Muchísimas gracias. Adelante, Pau. Gracias. Nuestro primer ponente es el doctor Andrés Rodríguez Camaño. Él es profesor de inglés en la Universidad de Guayaquil, es parte de la Facultad de Filosofía en la misma universidad,
Cuenta con una maestría en diseño curricular, así como una maestría en pedagogía de idiomas nacionales y extranjeros por la Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. Andrés ha trabajado como profesor de EFL durante más de 10 años en diferentes escuelas secundarias, centros de idiomas y universidades ecuatorianas. Además de esto, ha participado en un curso internacional de TESOL en la Universidad de Kansas en el 2013. Ha participado en un curso de metodología TESOL de formación de profesores de inglés otorgado por la Embajada de los Estados Unidos en el año 2019. Durante este año, Andrés ha estado presentando algunas conferencias en línea en otros países como India, Pakistán, México, Filipinas y Tailandia. Los temas están relacionados con la enseñanza del idioma inglés. Además, también ha desarrollado un canal de YouTube para seminarios web. El día de hoy nos comparte el tema Introducción a los Derechos Humanos. Adelante, doctor. Muy buenos días con todos. Primero que todo, deseo saber si tengo retorno, ¿se me escucha bien? Gracias, muy amable. Bueno, antes que todo, pues agradeciendo esta cordial invitación de poder compartir en este seminario en lo que respecta al tema de educación holística, ¿no? Y también concerniente al tema de derechos humanos, en cierta medida van relacionados ambos, tanto más que todo por la parte intrínseca, la parte del conocimiento que va justamente en los estudiantes y también en los docentes. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco en este tiempo que tenemos de presentación. Me permito usar unas slides para poder visualizar y poder de esta manera interactuar con ustedes de una mejor manera. Quiero empezar primero con una pequeña reflexión en la cual iniciamos primero hablando de lo que es un debate sobre la educación desde los siglos pasados, ¿no? El tema de la educación no es un tema de ahora, no es un tema actual. Es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo atrás. Desde la época industrial, ¿verdad? Cuando las industrias justamente en ese tiempo, ¿no? Necesitaban en sus fábricas personas que trabajen con cierto tipo de características para cumplir, obviamente, sus objetivos, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que el tipo de personas, o digamos el perfil de educación que necesitaban, eran personas que sigan instrucciones, obedezcan, personas que sigan parámetros y líneas específicas, a tal punto de que la obediencia supere un poco a las habilidades de pensamiento, ¿no? Entonces, la parte que se cuestiona en educación, en lo que es la formación, es que si queremos actualmente o quisimos en esos tiempos ese tipo de educación, si fue buena esa formación, son preguntas, son hipótesis que se manejaban en aquellos entonces y muchos académicos, muchos maestros entendidos, respondieron de muchas formas y hay muchas conclusiones al respecto, ¿no? En educación, en lo que es la academia, no hay una sola verdad, no hay una sola conclusión, ¿verdad? Existen muchas formas de poder ver realidades y todas las realidades son válidas, porque fuera de la ciudad, en el campo o dentro de la ciudad, no vamos a encontrar los mismos parámetros o no vamos a encontrar a veces en una misma ciudad o en un mismo país o en una región cuando hay una diversidad cultural. Así como el ser humano es diferente, la población estudiantil también es diferente. Recordemos que los estudios etnográficos, los estudios culturales, hacen de que el estudio, la estadística, las muestras, no sean totalmente representativas para todos, sino sugeribles, ¿no? En algunos casos. Entonces, uno de los temas que se hablaba en esos tiempos era que si el tipo de educación, es decir, el paradigma educativo, buscaba realmente lo que es la solución a los problemas, lo que es un bienestar para la sociedad y por ende también un mejor convivir o un mejor vivir para los ciudadanos de nuestro país. En este caso, pues nuestros países latinoamericanos, ¿no? Como les dije hace un momento, las respuestas variaban
y no existía una verdad absoluta. Y durante este tiempo, aún seguimos con los debates, los foros abiertos, en donde todavía seguimos hablando qué tipo de educación queremos, si la educación que estamos utilizando actualmente o si después del COVID-19 se podemos seguir implementando la tecnología o si la tecnología tiene buenos resultados. En fin, son preguntas que no han sido concluyentes, son preguntas que aún se mantienen en forma sugerible y que, bueno, dependerán pues de varios contextos, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, ¿no? Por otra parte, también quiero compartirles sobre lo que son las formas de evaluar, las formas de apreciar, ¿correcto? Desde hace mucho tiempo atrás se consideraba una forma solo de evaluar. Y la forma de evaluar era una forma cuantitativa, ¿no? En cuanto a la asignación de valores, ¿no? En cuanto a una rúbrica, existían obviamente, por ejemplo, si el estudiante logró 10 puntos, o si el estudiante casi logró una meta, o si el estudiante logró de una forma parcial, o no llegó a los conocimientos deseados. Entonces, la educación fue transformándose en ese contexto hasta tal punto de determinar de que si cada estudiante valía por la nota o si la nota, la calificación cuantitativa representaba los saberes interdisciplinares de los estudiantes. En fin, todas estas inquietudes y preguntas que se sumergen en un debate se respondieron en forma sugerible, ¿no? A tal punto que ahora no solamente se aplica la forma cuantitativa, sino la forma cualitativa, es decir, se miden los progresos, se miden los proyectos, es decir, los inicios, las etapas iniciales, ¿verdad? Y no solamente el producto final, sino también el desarrollo, a tal punto de asignarle un porcentaje. En algunos casos un 50 y un 50. 50% me refiero al desarrollo, a la parte holística, a lo que vamos a hablar más adelante, y ese otro 50% el resultado final. Otros discreparon con esa forma de evaluar y dijeron que no, que más valor debe de tener la forma holística, porque es lo procedimental, los valores, todo aquello que se hacía en la clase, que no solamente el profesor o el maestro debe evaluar en función de resultados, sino también en función del progreso del estudiante cada día. Y determinaron que se debería calificar también un 60% holístico y un 40% de producto final. Por otra parte, también hay rúbricas en donde se toma en cuenta el 70% y también el 30% final en este caso. Por otra parte, ya vamos a ingresar a lo que es la parte de la educación holística. Pido por favor un minuto, disculpen. Eh, disculpándome por el tiempito que estuve ausente, ¿no? Bien, entrando en materia en lo que es la parte holística, ¿no? Y los derechos humanos que corresponden a este tema en el cual hoy día nos estamos planteando. Eh, la UNESCO determina de que todos los seres humanos, obviamente, al ser únicos e irrepetibles, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Hay un punto que también declara la UNESCO, en donde los estudiantes también, en todas sus diversidades, tienen derecho a accesos a muchas formas de educación. Y esto los docentes sí lo sabemos en teoría, lo conocemos. Hago mención en esto principalmente porque es un poco complicado medirlo o relacionarlo cuando estamos en un contexto, en un área rural o en un área urbana, en donde tenemos cantidad de estudiantes con muchas necesidades diferentes, ¿no? Entiéndase las necesidades no solamente académicas, sino también las necesidades no académicas, ¿verdad? En donde el docente también debe estar
el maestro preparado, ¿verdad? Calificado para poder atender y socorrer esas necesidades tan pronto se produzcan en el aula. Y evidentemente eso también, en base a un estudio, demuestra de que en nuestros países hay ciertas carencias en cuanto a la parte de la preparación, en la parte de la calificación docente para poder socorrer todos esos temas. Me refiero a que un docente a veces tiene una preparación específica, ¿verdad? Pero también hay maestros que tienen una preparación un poco más holística, ¿no? En lo que es la parte formal, en la parte informal de la educación y atienden necesidades especiales. Muy bien. Ahora, partiendo de esta concepción, ¿no? Partiendo de esta idea, ¿no? Del que la UNESCO nos propone, ¿qué es la educación holística? Primero que todo, la palabra holística viene del griego holos, que significa todo, un todo, ¿verdad? Eh, Nosotros antes, la educación era vista como de manera solamente no integral, sino por componentes, por partes, ¿no? Se decía que la educación viene del hogar, viene de casa, y que el hogar es la primera escuela, la primera instrucción, y que luego en la escuela los niños es donde aprenden otro tipo de saberes, otro tipo de conceptos, desarrollan otras habilidades y refuerzan también lo visto desde casa. Bien, si bien es cierto, esa, esa teoría, esa base pedagógica tiene su fundamento, ¿verdad?, en lo que es la familia, no es menos cierto tampoco citar que el estudiante como producto de su contexto, de su hábitat, de su ecosistema, de donde viene, también forma una sociedad dentro de la escuela, ¿verdad? Entonces, ese ecosistema escolar que trae el estudiante hace que el proceso educativo sea un poco más complejo, no solamente dedicándonos al ámbito académico, sino que también tenemos que integrar otras disciplinas, áreas, saberes, valores, ¿verdad? Por ejemplo, partiendo de que el todo, ¿ok? La integralidad, donde nosotros eh, no separamos, sino que unimos todas las partes, ¿verdad? Eso es lo que trata, debe ser el contexto de la educación primaria, ¿no? Para que los niños a determinada edad vayan desarrollando por medio del juego, por medio de el desarrollo motriz, psicomotriz y otras más, a determinada edad, ellos ya puedan, a sus 11 o 12 años, ya sean capaces también de desarrollar otro tipo también de destrezas metacognitivas, ¿verdad? Es decir, no solamente los valores, la educación, los saberes disciplinarios, sino también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sus habilidades que más adelante los van a conducir para que ellos puedan, en su vocación, elegir lo que les gusta, ¿verdad? Un beneficio importante es la posibilidad abierta, las posibilidades abiertas que tiene la educación holística. La educación holística, si lo decimos de esa manera, es un todo, lo vamos a ver de una forma abstracta. Veámoslo de la siguiente manera. ¿Qué tipo de ciudadanos o qué tipo de personas queremos para el mundo? No solamente queremos personas que sigan reglas, queremos personas que sean agentes de cambio, personas con valores, con principios, ¿verdad? Capaces de poder dar lo mejor para la sociedad, ¿correcto? Y eso no solo se soluciona o no solamente se da en un contexto académico, sino en la práctica de valores, en la práctica también de todo lo que el ser humano en su eje integrador necesita desarrollar. Entonces, si nosotros visualizamos y respondemos estas preguntas concretamente, vamos a tener en claro qué tipo de personas, qué tipo de estudiantes vamos a tener al final y vamos a poder desarrollarlos como un todo. De lo contrario, como lo dije al principio, vamos a nuevamente tener el mismo debate que tenemos siempre, cada año, ¿no? Que qué tipo de educación queremos, que si la educación, que si este tipo de educación es conveniente, por qué no usamos este tipo de educación. Es decir, esto no solamente es cuestión de los maestros, esto debe ser una prioridad del currículo nacional de cada país.
de los ministerios de educación de cada estado, de cada país, ¿no? En donde autoridades y también eminencias, maestros, que puedan aportar desde su experiencia, puedan resaltar y ver cuál es el mejor modelo y de esta manera saber cuál es el estilo, cuál es la manera, cuál es el tipo de personas que queremos para nuestra sociedad. En resumen, lo que es la educación holística, ¿verdad? No solamente topa los campos del conocimiento, como lo dije hace un momento, ¿no? Sino que también hace uso creativo de visiones alternativas de ese conocimiento. Es decir, por ejemplo, no solamente se enfoca en el qué conocer, en el qué saber, sino en el cómo, el para qué, el por qué, ¿verdad? Materias importantes como matemáticas, lengua, ¿verdad? Obviamente son materias muy básicas, ¿no? Para poder desarrollar en un mundo tan competente, ¿no? ¿Verdad? En un mundo tan competitivo, ¿verdad? Ciertas operaciones matemáticas. Pero más allá de eso, es de resolver problemas, tener un pensamiento estratégico, ¿verdad? Usar el idioma de una manera locuaz no me hace mejor persona, pero sí lo puedo utilizar a favor de si quiero, por ejemplo, presentar algo, si quiero mejorar de pronto mis presentaciones, publicaciones, incluso para mi propia retórica personal. Entonces, si nosotros incentivamos, los maestros me refiero, si nosotros incentivamos con esa visión a nuestros alumnos desde lo holístico, para que ellos entiendan el por qué estudio, para qué me sirve aprender un idioma, para qué me sirve aprender negocios, para qué me sirve aprender educación ciudadana, ¿verdad? O sea, lo holístico, todo, ¿verdad? Integrarlo y hacerles conocer a nuestros estudiantes que el tipo de persona que deseamos o sea, el perfil que nosotros esperamos que ellos sean, para eso se los está preparando y que ellos en su individualidad también pueden, ellos obviamente tomar acción y ver desde su individualidad cuál es cuál es cuáles son sus afectos, sus gustos, sus decisiones, cuando ya tengan una edad para decidir qué carrera estudiar, en el bachillerato. En mi país, Ecuador, le llamamos bachillerato cuando ya están en la parte superior del colegio, ¿verdad? Y por ende después también la universidad. Reconoce la importancia de la pregunta que nos permite penetrar en lo desconocido y lo nuevo, claro. Obviamente son las preguntas de hipótesis, lo que siempre nos planteamos. El proceso es tan importante como el producto. Lo mencioné al principio, es decir, lo holístico espera que lo que se desarrolla también tenga el mismo valor o un valor, un valor superior al resultado final. ¿Por qué motivo? Porque lo holístico es paulatino, es diario. Se lo puede medir, se puede ver el progreso y de esa manera no sería tan justo esperar solamente un resultado final cuando un estudiante ha demostrado día tras día progresos, avances en sus subidas y sus bajadas, pero avances al final, ¿verdad? Aprendizaje en el contexto de la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad global. En pocas palabras, lo que podemos decir es que es una ciudadanía mundial, ciudadanos del mundo, competentes, globales, ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Es decir, no solamente ciudadanos que conozcan, ciudadanos tecnológicos o ciudadanos que tengan los conocimientos, sino el para qué, con una responsabilidad social, ¿verdad? Hoy en día se habla que esta nueva generación de jóvenes post-millennials, ¿okay? Sentinels, conocen mucho la tecnología, ¿verdad? Conocen aplicaciones, las usan a diario las redes sociales, pero también hay que hacerles ver de que la importancia y la responsabilidad de que esto conlleva en sus manos. Entonces, eso es parte también de nosotros, ¿verdad? Que nosotros debemos también la responsabilidad, o sea, la libertad no te exime de la responsabilidad. O sea, son dos cosas muy importantes y que ellos deben saber a estas edades iniciales, ¿no? Entonces,
La formación holística, a manera de concluir el tema, en su manera general, primero, los estudiantes todos tienen derecho a acceder a una educación de calidad. La educación holística no solamente debe formar la adquisición del conocimiento, sino competencias, valores, el respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, la tolerancia a las ideas ajenas y más que todo la responsabilidad social, ¿verdad? Que eso es en la actualidad uno de los valores que hay que trabajarlos bastante. Bien, comparto con ustedes mi conclusión final sobre este tema de la educación holística, ¿no? Considero, ¿no? Como algo muy personal mío, si nosotros como educadores, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son esas metas, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros también nos planteamos y nos cuestionamos también, ¿verdad? Porque es importante también uno cuestionarse, ¿no? Al final, no solamente al final del periodo académico, sino ese cuestionamiento permanente, ¿no? Ustedes recordarán en la antigua Grecia Sócrates, ¿no? Los Aristóteles, ¿no? Cuando ellos se reunían en los anfiteatros y conversaban con los estudiantes a manera de diálogo, de discusión, ¿verdad? Y salían preguntas, generaban respuestas, y de tal respuesta se generaba otra pregunta, ¿no? Entonces, ese tipo de interacción también debe ser tomado en cuenta con nuestros estudiantes, ¿no? Una interacción sana, ¿no? En donde podamos conversar con ellos y donde salgan muchas respuestas también, ideas de ellos que deben ser respetadas y por ende, pues, como lo dije hace un momento, hacerles ver a los estudiantes que sus ideas son muy importantes, pero que también deben tener en cuenta la responsabilidad social, que es lo que hace falta actualmente, ¿no? Agradezco al equipo de Jen y también a la doctora Rita, a la doctora Rubio por la invitación a esta presentación, ¿no? Para mí fue un honor compartir con ustedes este tema de la introducción de los derechos humanos y la educación holística. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Andrés, y qué interesante es analizar, como usted nos decía, cómo ha cambiado el tipo de evaluación desde nuestras metodologías anteriores hasta tener hoy en día una evaluación holística que implique los valores, los progresos y las metas de nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor, qué interesante. Bueno, pues ahora es el turno de la maestra en ciencias Carla Bojorge y licenciada en trabajo social. Es una mujer feminista comprometida con los derechos humanos de las mujeres y principalmente apoya la no violencia hacia la niñez, adolescencia y juventudes. Con más de 23 años de experiencia en el trabajo de coordinaciones interinstitucionales y el fortalecimiento de grupos de adolescentes juveniles y de mujeres líderes en distintas condiciones sociales, organizaciones no gubernamentales y entidades del Estado urbanos y rurales a nivel de la región Centroamérica. Es directora adjunta de la Asociación Puntos de Encuentro y actualmente coordina un programa regional, Mi Escuela, un lugar seguro, que se implementa principalmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en conjunto con organizaciones no gubernamentales, centros educativos privados y ministerios de educación de cara a la prevención de las violencias en las comunidades educativas con énfasis en la sexual. También es miembro de la Red Internacional de Docentes Innovadores del Siglo XXI y del Movimiento Mundial Poner Fin a la Violencia Sexual y ha recibido diversos reconocimientos por su destacada labor en centros educativos y aporte a los grupos de adolescentes y jóvenes líderes de organizaciones de Nicaragua. El día de hoy nos comparte el tema Mi Escuela, un lugar seguro, Nicaragua, una experiencia desde la educación holística. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias, Andrés, también por toda la introducción que nos acaba de hacer. Yo les voy a compartir una experiencia que hemos desarrollado en los 3 países de Centroamérica y esta experiencia la puedo destacar como una experiencia que ha venido también siendo piloteada, cuestionando mucho también nuestros valores personales como docentes, nuestros valores como estudiantes, nuestros valores como referentes familiares, ver la educación desde distintas perspectivas también y cómo reconocer todo el aporte que desde el feminismo también se ha venido haciendo
a ver estos modelos educativos desde el ser humano, desde las habilidades blandas, desde todo el entorno, cómo se vincula también mi contexto, como bien lo menciona el doctor Andrés, en todo lo que son las características de la educación holística. Esta experiencia la hemos venido desarrollando 3 instancias, digamos que una es una instancia no gubernamental, que es Puntos de Encuentro, que trabaja en toda Centroamérica. Tenemos el Centro Educativo Eduardo Contreras y el Colegio Doris María Morales, que son 2 entidades que pertenecen a una asociación no gubernamental que se llama Doris María y que tienen sus colegios que son de cara a favorecer también con becas a muchos estudiantes. Y estos centros educativos son donde hemos desarrollado toda esta experiencia de trabajo y que pues a conocerla. El contexto en que hemos desarrollado todo esto, como bien lo decía el doctor Andrés, es muy importante conocerlo. Cómo están los centros educativos, cómo está el entorno en Nicaragua, cómo está el entorno en Centroamérica y en todo el mundo. Y cómo todo esto poderlo entender, ¿verdad? Desde los contextos en que están las comunidades educativas. Y es ahí donde nos hemos encontrado con unas diversas situaciones. La migración forzada en este periodo ha sido clave para todo lo que estoy hablando de este periodo de los últimos 5 años. Ha sido cada vez intensamente y en los últimos 2 años se ha intensificado más en países de la región. En el caso de Nicaragua, se ha intensificado también por distintas causas, por migración forzada, por cuestiones políticas, económicas, religiosas, muchas causas. Entonces, en este aspecto, eso está generando también que los referentes familiares estén saliendo y los estudiantes estén quedando en sus casas a cargo de familiares de la tercera edad, en muchos de los casos, como los abuelos y abuelas. Y este modelo también de educación conservador también está permeando en muchos de estos valores tradicionales en los estudiantes. Y se han dado situaciones, y con el COVID también lo vimos, con todo el confinamiento que tuvimos, toda la victimización que hubo, los abusos sexuales, la trata de personas, la explotación sexual. No están exentos también estas comunidades educativas de esas problemáticas que nos aquejan en toda la región. Los feminicidios igualmente y femicidios están también a la luz del día. Cada vez se están intensificando, sobre todo en la población, desde las niñas y los niños, están sucediendo más en las niñas, adolescentes y jóvenes. Lastimosamente las estadísticas van cada vez incrementando esos feminicidios hacia las niñas y las adolescentes y de una manera atroz. Y algo que también pudimos identificar en todo este periodo es cómo estas adolescentes, ante ese contexto que están viviendo, también están teniendo muchas ideas suicidas, muchos intentos suicidas. Incluso nos estamos encontrando este año en niños y niñas desde los 9 años, ya estamos viendo autolaceraciones también en sus cuerpos. Y eso muy vinculado con que los referentes y las referentes familiares que están a cargo de ellos incluso no saben qué hacer para manejar esas emociones, ni las emociones de una, ni las emociones de los niños y las niñas y los adolescentes. Y esto va conllevando a que hay una necesidad de afecto también que nos hemos encontrado. Muchos papás, mamás, abuelos, abuelas, tías, un abrazo, un beso, lo ven con dificultad hacerlo. Hay una demanda de los niños y las niñas y los adolescentes de ese afecto, de esa necesidad de abrazo y que están prácticamente estamos tomando un rol de proveedores, los referentes familiares y menos de apoyo emocional. Este contexto es lo que a nosotras de una u otra manera nos generó poder pensar entonces ante esas situaciones que estábamos escuchando cada vez más en aulas de clase, situaciones de abuso sexual, situaciones de violencia física, violencia intrafamiliar, violencia institucional. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar en estas 2 comunidades educativas
para que funcionen como espacios de aprendizaje para la convivencia no violenta con énfasis en la sexual en un marco de seguridad. Y es ahí donde hicimos una serie de enfoques, integramos una serie de enfoques a partir de nuestra experiencia y podemos decir que tenemos el enfoque de los derechos humanos, reconocer a este sujeto como un sujeto o una sujeta con derechos, desde el enfoque psicosocial, identificando todas esas potencialidades que tienen y que el entorno le da y que el individuo o la individua tienen también esas capacidades, y desde un enfoque de las interseccionalidades, entender a esa persona desde sus distintas condiciones, sus distintas situaciones, y poder también combinarlo con todo el enfoque de la educación holística y muy a la par con un enfoque que para nosotros es clave, que es el de comunicación para el cambio social, cómo a partir de todos estos procesos integrales vamos a producir también algunos procesos comunicativos desde un enfoque de promover estos cambios sociales a nivel masivo. Y es ahí donde, como bien lo decía el doctor Andrés, cómo poder ver a este estudiante como aquel sujeto, no solo evaluarlo por la parte académica, a partir de un examen. Y estos centros educativos también en los últimos 3 años empezaron a revisar y a cuestionar ese modelo de trabajo que estaban desarrollando. Y uno de los aportes que se hizo como puntos de encuentro fue, ok, vamos a promover estos enfoques, tratamos de entender qué significa cada uno de esos enfoques. Y este proceso fue un proceso enriquecedor porque se hizo tanto con estudiantes, con docentes, con referentes familiares, con toda la comunidad educativa, de que entendiéramos qué significa trabajar desde un enfoque de derechos humanos, qué significa trabajar desde un enfoque holístico y así sucesivamente. Y cómo llevarlo a la práctica fue el otro reto que también identificamos. Entonces uno de los retos fue el de poder tener la apertura para escuchar a las y los adolescentes sus historias de vida sin que se sientan censuradas, juzgadas, mal valoradas muchas veces y en otros casos estigmatizadas. Y es ahí donde empezamos a compartir una metodología que se llama Grupos para Compartir, donde el adolescente se crean las condiciones, ¿verdad?, para un entorno seguro, y se comparten historias de vida personales y cómo estas historias de vida personales son escuchadas por ese grupo de adolescentes y cómo entienden todas de que han pasado por estas distintas situaciones y que si yo estoy viendo una situación de abuso sexual no es que solo yo lo estoy viviendo, sino también me doy cuenta de que mi compañera lo está viviendo, que la otra compañera lo está viviendo, que el compañero lo está viviendo. Y esto, cómo se convierte en una red de apoyo conjunto y cómo poder darle posibles soluciones a estas situaciones. Ahí han habido situaciones donde ha pasado incluso a las autoridades del colegio. El colegio también pasa a las instancias competentes estatales para darle salida también a estas situaciones, de darle salida a las denuncias, darle salida a las atenciones psicosociales, ya sea la adolescente, ya sea la familia. Y si el agresor está en la familia, pues también ahí se han tomado distintas medidas según el contexto. Otra de las cosas que para nosotras fue importante fue entender cómo estos procesos, si estábamos viendo que en las aulas de clases se estaban discriminando entre estudiantes, discriminando a los adolescentes, hombres a las mujeres, discriminando porque yo no tenía las mismas condiciones económicas que el otro compañero o compañera, que entre docentes también estaban discriminando a los adolescentes. Y al poder entender todo esto, empezamos a trabajar todo lo que son las relaciones de poder en la vida cotidiana. Empezamos a hablar de qué implican las relaciones de género, las relaciones generacionales, las discriminaciones por mi condición, por mi discapacidad, por mi condición económica, por mi procedencia. Y así sucesivamente fuimos hablando sobre estas distintas condiciones
y cómo no el solo reconocer que estoy viendo esa condición, sino también qué puedo hacer para contrarrestar esas situaciones que se están dando en el aula de clase o en la comunidad educativa. Esta parte, les cuento, no ha sido fácil también en términos de que mucha gente no quiere reconocer las situaciones de discriminación que también ejercen. Es más fácil reconocer mis discriminaciones que he vivido, pero no reconocer las que yo he ejercido. Por el otro lado, además de trabajar toda esta parte del conocimiento, dijimos, bueno, poder trabajar el cuerpo, que también era la otra parte que nosotras veíamos, sobre todo después del contexto COVID o durante el contexto COVID, todo el temor, ¿verdad? Que había de tocar al otro, a la otra, porque me iba a contagiar, la mamá, el papá que le decía al estudiante, si vas a la escuela, no te dejes tocar por nadie. Entonces venían los niños que antes se daban un abrazo, ahora no me toqué. Y empezamos a ver mucho estrés también sobre por todo lo que se estaba generando. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar sesiones de yoga. Y empezamos a trabajarlo con adolescentes, pero después vimos que los niños de preescolar también lo necesitaban. Incluso nos fuimos hasta los niños y niñas de 3 años. Y cómo este proceso se institucionalizó de una idea que nació de una experiencia piloto, ahora está institucionalizado, ahora hay sesiones de yoga permanente como una clase más. Hay natación también para desarrollar esas habilidades. Ustedes saben que la natación también ayuda a la seguridad y todo lo que pueda tener con el entorno del niño y la niña. Igualmente se mantienen las clases de natación, se mantiene el karate, se mantiene el deporte como una, podríamos decirlo, como una clase permanente. Sin embargo, la barrera muchas veces son los referentes familiares y las referentes familiares. No quiero que mi hijo vaya a natación. ¿Por qué no quiere que su hijo vaya a natación? Es que se me enferma. ¿De que se enferma? Es que le da gripe. La gripe ya sabemos que es mucho de origen ambiental y todo lo demás. Sin embargo, ahí empezamos también a hacer toda la reflexión con el papá y la mamá. Incluso habían papá y mamá que decían, mi hijo o mi hija no quiero que haga yoga porque eso es pecado. Están adorando al diablo por el hecho de estar haciendo estos gestos. Entonces, ¿cómo poder ir trabajando a la par los procesos con los estudiantes y a la par ir trabajando con todos esos prejuicios, estigmas que teníamos los referentes familiares en esta línea? Y por el otro lado, los docentes. Que los docentes también fueron claves en este proceso de que también ellos pudieran y ellas pudieran entender que todo su modelo educativo también pasa por el cuerpo de ellos y ellas. De que si yo quiero que los estudiantes hagan yoga, yo también tengo que vivir esa experiencia. Y fue interesante cuando empezamos a hacer estos procesos con los docentes porque está mucho el temor, la risa. Uy, no quiero hacer eso, me da pena. Hacer yoga, no, exponerme. Y mírenlo en esa foto, en esa imagen, cómo disfrutaban. Después empezamos a aplicar aromaterapia, yoga, biodanza. Y además de esto, poder trabajar la psicología también de cada docente. Cómo mi emoción, qué me da miedo vivir de mis emociones, qué emociones me dan temor, qué emociones no puedo manejar incluso, qué emociones me cuesta manejar en la relación con los estudiantes, qué emociones me cuesta manejar con los referentes familiares o con mis colegas de trabajo. Y empezamos a hacer todo este proceso también vinculado el conocimiento con el cuerpo y con mi entorno y cómo incorporarlo incluso en la currícula educativa. Esta experiencia que está desarrollándose en estos 2 centros educativos en los 4 últimos años ya está empezando también a hacerse procesos de incorporación en los otros centros de estudio, porque el Ministerio de Educación ha conocido esta experiencia y ha dicho que es una experiencia que ha tenido impacto en la vida de las personas. Algo que también para nosotras fue clave, además de tener todas estas
estos conocimientos con los estudiantes y toda esa comunidad educativa, cómo poder hacer algunos productos de comunicación donde ellos y ellas pudieran identificar si están viviendo sus compañeros o compañeras situaciones de abuso sexual, cómo lo trasladamos a un producto de comunicación. Y recuerdo que al inicio nos decían, hagamos obras de teatro, enseñémosles teatro, y los chavalos le decimos aquí en Nicaragua, los estudiantes decían, queremos hacer obras de teatro, enséñennos. Y fue interesante cuando empezamos a hacer el teatro, también entrar por el arte, ¿verdad? Como método para educar. Y nos dimos cuenta de que después decían, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos una película? Nosotras como organización Puntos de Encuentro teníamos la experiencia de hacer series de educación televisiva que las habíamos transmitido en varios países de Latinoamérica. Entonces ellos reconocían esa experiencia y nos dijeron, ¿por qué no nos enseñan a hacer una película? Ok, entonces empezamos a trabajar cómo se hacen guiones, qué contenido vamos a identificar, cómo hacer también, cómo ser camarógrafo, cómo ver toda la parte del vestuario, cómo ver toda la parte de luces, y empezamos a enseñarle a cada uno de esos estudiantes que también quisieron aprender ese proceso de cómo hacerlo. Y fue interesante porque salieron como 7 historias que se podían traducir a series de televisión o a películas, y se escogió una. Y les voy a mostrar brevemente una producción que también la pueden encontrar en YouTube, de una producción que hicieron ellos y ellas, y eso fue, nosotras solo lo que hicimos fue asesoría, pero todo lo hicieron ellos y ellas. Ya se los muestro. Voy a adelantarla un poquito para que vean un poco de qué va a tratar más adelante. Todo ese escenario es en los colegios. Voy a adelantar brevemente, solo así para que vean cómo cada escenografía, eso fue un ambiente también en el área del colegio que crearon ellos diseñaron, ellas hacían todo. Ellas hicieron esas tomas
Y después vamos viendo cómo algunos, incluso de los actores y las actrices, ahí tenemos algunos referentes familiares que decidieron ser parte de esta actuación. Aquí tenemos referentes familiares, tenemos lideresas de organizaciones, tenemos docentes del centro educativo, tenemos la persona de limpieza del centro educativo. Entonces, cómo cada grupo se volvió importante en este momento que pudiera dar esos aportes. ¿Me escuchan? Y cómo cada uno de estos procesos, entonces también, según la edad, decidimos también hacer conjuntamente con ellos y ellas qué cosas querían ellos también producir. Y nos dijeron los niños, y les queremos títeres. Hicimos una obra de títeres donde les enseñamos cómo hacer títeres de manera manual, ¿verdad? De manera fácil, con materiales de su vida cotidiana, cómo llevar, que hicieran sus propias historias. Entonces usamos mucho el storytelling, de compartir a través del arte también esas emociones, esos sentimientos que estaban teniendo en momentos de pandemia. Como hicimos también ediciones especiales a partir de series de televisión que habíamos producido. Hicimos materiales audiovisuales cortos que estaban más de cara al uso de las redes de manera seguro. Y hicimos música, participamos en eventos también. Todo ese equipo que participó en la producción de la película también fue invitado, participamos en una competencia regional y salieron clasificados como Nicaragua. Entonces, el hecho de ir a recibir el premio y todo, eran los estudiantes. Ahí nosotros éramos solo facilitadores. Y eso para nosotras fue de mucho orgullo de ver cómo cada estudiante se apropió también de todo ese proceso. Hicimos cuentos infantiles que fueron también a partir de los aportes de los estudiantes, con los niños, con las niñas. Hicimos uno sobre masculinidades, que es Julián, el gatito que quería ser cocinero, donde cuestiona las masculinidades también tradicionales a través del gatito. Tenemos materiales sobre prevención del abuso sexual dirigido para adolescentes. Tenemos El nudo de Lili, que es un cuento infantil sobre prevención del suicidio, porque fueron como lo que nosotras íbamos identificando. Y cómo todo esto también se traduce en investigaciones, como investigaciones que fueron elaboradas por ellos y ellas mismas. Más allá de pensar en mi monografía para graduarme, sino también en poder hacer una investigación que aportara al entorno escolar, entender ese entorno escolar, y hicieron investigaciones con referentes familiares sobre modelos de crianza, con estudiantes sobre diversidad sexual, hicieron investigaciones sobre depresión. Y estas investigaciones, lo que hacíamos nosotros era asesorarles en cómo se hace una investigación, y ellas y ellos hicieron todo el proceso de investigación, levantado de información, análisis de evolución, etcétera, etcétera, y el documento final. Y en conjunto con toda esta comunidad educativa hicimos los protocolos de protección integral ante situaciones de abuso sexual, que para nosotras era muy importante también destacarlo. Y todo esto pues ha sido también para nosotros muy importante hacer todo este trabajo de alianzas en conjunto con muchas organizaciones, instituciones a nivel de distintos países. Esta experiencia también ha tenido un paso, porque para nosotros es importante entender que toda esta experiencia de modelo educativo, cómo poderla también ir haciendo el paso a paso, entender el diagnóstico situacional, entender el entorno del centro educativo, tener experiencias también de vida, de cambios, de efectos que han tenido todos cada uno de estos productos o cada una de estas acciones o procesos en el centro educativo, cómo lo han vivido, cómo se han sentido, en qué les ha aportado, qué han aprendido, qué pudieran mejorar también como comunidad educativa. Y para algo que estamos también preparando ya es la sistematización escrita y audiovisual de toda esta experiencia a lo largo de estos 4 años. Y para nosotros ha sido importante como organizaciones también entender que estos procesos educativos
a partir de estos enfoques, cómo ir entendiendo también los aprendizajes de que entender nuestros esquemas mentales, cuestionar nuestros propios esquemas mentales como facilitadores, entender en qué lugar estoy trabajando, entender a ese estudiante que está ahí, entender a mi colega de trabajo docente, entender ese entorno que tenemos como país y qué cosas podemos retomar también de esos contextos, evitar también trabajar por silos, es decir, al inicio pensábamos que íbamos a trabajar solo con estudiantes y después dijimos, no, vamos a trabajar con toda la comunidad educativa, con organizaciones que pudieran apoyar a estas comunidades educativas, con instituciones que pudieran darle también salida a todas estas situaciones de abuso sexual que nos estábamos encontrando, por ejemplo, diseñar un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje de toda esta experiencia y cómo esto poder también visibilizar esos poderes personales y colectivos que tienen las niñas y los niños y las adolescentes a través de estas producciones diversas de materiales educativos y cómo ver esta experiencia como una experiencia piloto donde podemos integrar las distintas voces. Es un poco por ahí nuestra experiencia de trabajo, de cómo hemos venido aterrizando toda esta educación holística y cómo también le hemos venido incorporando algunos elementos que vamos a ir retomando para otros países en otras experiencias. Y ahí pues tenemos los datos de contacto. Maestra, muchísimas gracias y muchas felicidades. Creo que quedé fascinada durante toda la presentación con todos los trabajos que ustedes nos están proponiendo. De verdad, muchísimas felicidades. Y algo que recalco mucho, pues como usted lo mencionaba, son experiencias de vida, experiencias de cambios para los alumnos. Y no nada más es darles la actividad, sino que ellos entiendan el por qué y para qué y cuáles son las necesidades que ellos tienen. Muchas felicidades, maestra. Bueno, pues vamos con nuestra última ponente, doctora en Ciencias de la Educación, Rita Aguilar González. Ella es egresada de la licenciatura en Administración de Negocios, Teachers Training, profesora de inglés como lengua extranjera. Tiene una maestría en Educación en el área de docencia e investigación, así como una maestría de Innovación y Didáctica en inglés. Doctorada en Ciencias de la Educación, posgrado en Inglés C1 Advanced para Educación y Formador de Formadores, certificaciones por conocer, ECO 217, ECO 217.01, ECO 336, ECO 076, ECO 366, ECO 110.01, ECO 110.02, ECO 301, ECO 402 y ECO 974, así como diplomados, cursos y certificaciones en el área educativa, tecnológica e inglés. Es directora del Centro Evaluador Conocer ITMEJAL en Guadalajara, Jalisco, asesora académica a nivel posgrado de la misma Universidad Santander en los estados de Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Estado de México. Docente y parte del sínodo en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos en Guadalajara, docente de la asignatura de seminario de tesis en CINT, Imaginarte, persona física con actividad empresarial en el área de capacitación, con registro de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, tallerista y conferencista nacional e internacional en los idiomas español e inglés de diversas instituciones, directora de Continente América del Norte y conferencista GEN Global Education Network, miembro y ponente de GEC Hispanoamérica, Grupo de Educadores Google, miembro activo y delegada nacional para la Confederación Nacional de Militares y Profesionistas General Marcelino García Barragán, asociación civil con 5 ejes rectores: educación, salud, trabajo, vivienda y seguridad en pro de la sociedad, presidenta del Consejo Región Occidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CID, embajadora de la Asociación Diplomática Internacional de Derechos Humanos, coordinadora nacional del Consejo Hispanoamericano de Derechos Humanos y Pueblos y Comunidades Originarias, secretaria de Asuntos Interiores de las organizaciones Saldaña Caro, organizaciones con rubros en cooperativas, sindicalismo y asociaciones civiles para profesionistas, gestor por la paz de Red de Gestores por la Paz, mediador e investigadora internacional de la educación
por CIDEFET y miembro activo de REDOLAC, Red de Docente de América Latina y el Caribe. Comisionada Estatal de Formación Continua en Jalisco, miembro INED, Innovación de Educación y el Deporte, premiada por la prensa Juan Gil Preciado por su trayectoria en educación en el estado de Jalisco en el año 2018, Premio Internacional de la Paz del Seminario Teológico del Buen Samaritano y del Instituto Global de Ministerio y Discipulado en reconocimiento por el trabajo en la promoción de la paz y educación en todo el mundo en marzo 2023. Embajador Internacional de la Paz, premiada como Embajador de la Paz Internacional por promover la cultura de paz, doctorado honoris causa por la paz y doctorado honoris causa en humanidades. Reconocimiento por Súmate Avanzamos a la trayectoria profesional en mayo 2023, premios y trofeos como promotora de la cultura de paz a nivel internacional. Entrevistada en varios programas de radio a nivel nacional, presentando temáticas como educación, cultura de paz, derechos humanos, OTS, entre otros. Y el día de hoy nos comparte el tema educación holística, la pedagogía del amor universal. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Pau. Gracias, Gerardo. Gracias, Diana. Gracias, Mudín, Corina, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí en GEN, Global Education Network. Sí, que están todos invitados. Si es que no pertenecen a la red, subí el link para que se puedan registrar también y promover la educación, promover estos temas tan interesantes. ¿Sí? Muchísimas gracias, Andrés, por darnos la introducción sobre lo que es educación holista o educación holística. Sí, como se pudiera conocer, es exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, Carla, por esa maravillosa presentación que realmente vemos plasmado ahí, educación holística dentro de nuestras aulas con nuestros estudiantes, que realmente es el corazón de esta educación. Lo que debería de ser el corazón de cualquier educación, ¿verdad? Pero desgraciadamente lo vamos dejando y creo que la burocracia nos gana a veces en plasmar la verdad, la verdadera educación dentro de las aulas. Pues yo les voy a presentar algo ya como para cerrar precisamente, miren, sin ponernos de acuerdo en realidad cuáles era lo que iban a hablar, cómo de alguna manera yo voy a cerrar lo que es esto, educación holística, visto desde el punto de vista de uno de los mayores promotores de educación holista, que es Ramón Gallardo Lara, y que orgullosamente pues es mexicano, ¿sí? Y que ha hecho mayor promoción respecto a esta educación y que él conoce, él define la educación holista como la pedagogía del amor universal, ¿sí? Comentábamos, y de hecho es más, lo hizo Diana al inicio, que hablábamos sobre el cambio climático, hablábamos sobre precisamente lo que nos está pasando ahorita con estos calores, esa temperatura tan alta que pues que nunca habíamos sentido, pero pues que dicen que nos tenemos que acostumbrar porque es el inicio del cambio climático que hemos nosotros mismos atraído, que nosotros mismos hemos hecho. Gracias a todas esas talas de árboles, gracias a ese amor que no profesamos por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio hogar, la tierra, ¿sí? Y así igual educación holística tiene que ver con ese amor hacia nuestra educación, hacia nuestros estudiantes y hacia nuestra casa, que es la tierra. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y comienzo mi presentación. Comentaba, es pedagogía del amor universal. ¿Quién es? Es porque sigue vivo Ramón Gallegos Lara. Pues Ramón Gallegos Lara nació en Baja California, pero sin embargo se crió la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Y desde muy temprana edad, él empezó a estudiar filosofía. Desde los 6 años empezó a estudiar filosofía, viendo que realmente el significado de la vida tenía que ver más allá, ¿sí?, de lo que los libros que nos presentan en educación, más allá de lo que nos presentan del conocimiento, la información que venimos aprendiendo. Y ya a los 17 años empezó precisamente esa práctica sistemática, meditando el Zen y el Mindfulness, que ahorita está tan de moda, que de hecho Carla nos los presentó ahí con el yoga, ¿sí?
cómo tiene que ver, y no porque sea una religión, sino porque es parte de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, independientemente de la religión o las creencias, la cultura que profesemos, sino que tiene que ver precisamente con ese estado de tranquilidad que requerimos todos, y más en este tiempo tan estresante que vivimos, ¿sí? Y a los 19 años, él ya tenía su propia comunidad espiritual de jóvenes, ¿sí? A los 26 años, fíjense, él ya fue un ponente, ¿sí? Invitado a UCLA, a la Universidad de California, ¿sí? En Los Ángeles, donde empezó precisamente a hacer esas investigaciones sobre el estrés, la ansiedad, depresión, pero que conllevaba, ¿sí? O interactuaba y de alguna manera truncaba esa parte cognitiva que todos los estudiantes necesitan. Ramón Gallegos dice que la clave de una buena educación integral es el vínculo que establece el educador con los estudiantes. Es tan importante, independientemente de que nosotros tengamos 1 hora, 2 horas con ese grupo, es tan importante generar ese vínculo para que el mismo estudiante se sienta cómodo en esa aula con nosotros, para realmente hacer la acción que debe de hacer en una escuela, el aprender. La educación holística nos presenta un modelo educativo integral para el siglo XXI, ¿sí? Estas son palabras tomadas literal de Ramón Gallegos Lara cuando hace su estudio sobre la educación holística, cuando empieza a presentar sus libros, ya que tiene muchos libros respecto a este tema en diferentes rubros de la educación y del holismo, ¿sí? Entonces dice que esta propuesta nos invita a tener una transformación interna, una evolución de la conciencia, educarnos para ser felices. Si nosotros hacemos un diagnóstico como el que llegó a hacer Carla, el que llegamos a hacer todos en determinado momento en nuestras aulas, y les preguntamos a nuestros estudiantes cuántos están felices en la escuela, híjole, creo que nos regresábamos a casa, ¿verdad? Nos íbamos para atrás y decíamos, chin, estoy en el lugar equivocado, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego ahora vamos invirtiendo. Si les preguntamos a los docentes cuántos son felices enseñando en la escuela, híjole, pues creo que estamos peor, ¿verdad? Porque pues muchos estamos o están porque tienen que estar, porque no encontraron otro trabajo, ¿sí? Siempre lo digo y lo voy a volver a repetir, mientras de que yo no vea educadores, docentes, profesores o llámesele como se le llame, con una sonrisa cuando salen de la escuela. Al contrario, están así. Es más, cuando salen a lo mejor están con la sonrisa porque dicen, uff, ya, me libré de la escuela. Pero mientras de que están en la escuela, ¿sí? O sea, están así como que, híjole, a ver, ya mero se termina la hora, híjole, ya mero me voy, ya casi se van, ay, Dios mío, ya sigue el siguiente grupo, que es el grupo con el que más trabajo me cuesta. No, deberemos de ser felices, ¿sí? Por eso elegimos esta carrera. Y si nosotros no somos felices, no vamos a transmitir la felicidad a nuestros estudiantes. Entonces, aquí dice que esta propuesta del siglo XXI es para educarnos para ser felices, para vivir en concordancia con el universo. Vuelvo a retomar de la naturaleza. ¿Quién no es feliz? ¿Sí? Estando a lo mejor hasta estudiando bajo un árbol, ¿verdad? Pero sin embargo estamos con ese contacto con el universo, con la naturaleza, con el aire libre, ¿sí? Y a lo mejor eso también, ese mismo aire que no está saturado en el aula, nos va a ayudar a reaccionar mejor, a aprender mejor, a lo mejor aclarar esas ideas que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Y dice, y traer orden interno a nuestra vida. Al final de cuentas, esto de educarnos, esto de la educación holística, es para nuestra vida, es para nuestro ser, es para cada uno de nosotros. Y dice que cuando tenemos ese orden interno, ¿qué es lo que florece? La compasión, la responsabilidad, la solidaridad y obviamente la paz. Lo que queremos todos, ¿verdad? Esa paz interna y externa que nos va a hacer realmente disfrutar cada momento, inclusive la educación. Dice, cuando hay un orden interno en nuestras conciencias,
nuestras soluciones serán más coherentes y responsables. ¿Qué les dije, verdad? Cuando yo estoy tranquilo, estoy interno, cuando estoy disfrutando del universo, de la naturaleza, ¿sí? Mis ideas fluyen y soy más coherente con lo que digo, con lo que expreso, con lo que quiero. Y nos invita a florecer desde el espíritu. Nos da la posibilidad de ser mejores seres humanos y así dar sentido a nuestra vida, ¿sí? Cuando yo no tengo, y nos damos cuenta cuando decimos, híjole, esa persona está enojada con la vida, ¿sí? Porque nada le parece, todo está mal, todo le disgusta, ¿sí? Entonces dice, o sea, no, o sea, él parece ser que nada le saque esa sonrisa. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Su vida, obviamente, ¿sí? Tampoco va a tener sentido el de las otras personas, las vidas de las otras personas. Dice que la educación holística es la evolución de la conciencia. Y yo no me refiero a esa conciencia que, híjole, me robé el dulce. Ay, Dios mío, no me traje la pluma del escritorio del director, ¿sí? Ay, no regresé el libro que me prestaron. No, ese tipo de conciencia no, ¿sí? Una conciencia realmente que dice la visión integral de la educación trabaja en términos de integración del conocimiento, la conciencia, el arte, las tradiciones y la espiritualidad. Y al trabajar todo esto junto, obviamente va a evolucionar nuestra conciencia para darnos paz. Aquí veíamos con Carla que ella trabajó precisamente en la integración de todo esto. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a tocar lo de la espiritualidad. No quiero que se confunda con religión, creencias, cultura, no, para nada, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Hemos venido aprendiendo cosas equivocadas y es tiempo de desaprender, ¿sí? Y no pensar que porque yo soy una persona espiritual, quiere decir que soy una persona que me doy golpes de pecho adentro de un templo, ¿verdad? No, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, olvidémonos ahorita, todas las creencias son válidas, todas las religiones, pero sí la espiritualidad es lo que tenemos que sacar a la luz para poder estar completos. Dice que la educación holista o la educación holística nos educa para la vida, ¿sí? Qué fuerte es esto, porque yo siempre digo que la educación debe de ser para la vida, sin agregar el término holístico, ¿sí? Sino que nosotros dentro del aula lo que debemos de hacer es enseñar a nuestros estudiantes y darle las herramientas que le van a servir para seguir adelante con la vida, para progresar en la vida, para salir allá afuera, ¿sí? Y realmente luchar, combatir y solucionar esos problemas. A nosotros no nos debe interesar que el estudiante solucione los problemas en el aula, que son problemas que a lo mejor nos inventamos, que a lo mejor los sacamos de un libro y que ni siquiera los hemos vivido. No, debemos de traer la vida real al aula y que realmente se enseñen a solucionar para que cuando esté enfrente a ese problema en una situación real, sepan cómo combatir, sepan cómo llevar a cabo todo, ¿sí? La prioridad del siglo XXI es una educación holista que forme seres humanos integrales que puedan vivir juntos responsablemente. Ay, ahí, ¿cuántas peleas, cuántas discusiones hay porque no podemos convivir, porque no podemos aceptar las creencias, las opiniones de los demás? A veces ni siquiera con nuestros propios vecinos, con nuestra propia familia, ¿sí? Y aquí es lo que la educación holista quiere, que realmente sepamos vivir juntos responsablemente, construyendo sociedades que tengan las estructuras, las leyes y los espacios para que cada individuo pueda lograr su autorrealización espiritual plena. Y al ser pleno yo, voy a aceptar a mi vecino, voy a aceptar a mi hermano, voy a aceptar a mi compañero, voy a aceptar a todo mundo, ¿sí? Porque yo estoy plena y eso lo voy a transmitir para que también los demás logren serlo. ¿Sí? Ahora yo quiero que reflexionemos con esto que les acabo de decir, con lo que vimos con Carla, con lo que vimos con Andrés. Nuestro sistema educativo, independientemente del país donde estemos, ¿cubre esta prioridad?
¿Nos está ayudando a cubrir, a ser unos seres humanos integrales? Si respondimos que no, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué hace falta para poder lograr esa formación de seres humanos integrales que puedan vivir juntos responsablemente, que construyan sociedades que tengan estructuras, leyes y espacios? Ahí reflexionen, ¿sí? Si gustan, pueden compartir ahí en el chat. Al terminar los vamos leyendo, ¿sí? Si ustedes consideran que no cubre esta prioridad, que no lo hemos cubierto, y si tenemos en mente, con lo que a lo mejor hemos visto aquí, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Con qué pudiéramos completar? Bueno, yo creo que todo educador conoce los 4 pilares de la educación en el libro de Jacques Delors, que la educación encierra un tesoro, que fue una Biblia para la UNESCO hasta hace un tiempo. ¿Por qué? Porque ahora ya en el 2022 agrega un nuevo pilar, el 5º pilar. Y vamos a retomar los que son los 4 pilares importantes y cuál fue el que le agregó a partir de febrero del 2022. Aprender a aprender, ¿sí? No nada más es aprender y decir es que todos vamos a la escuela y aprendemos. No, pero yo necesito saber, yo necesito aprender cómo puedo aprender, ¿sí? Y eso obviamente es que lo que nosotros adquirimos de conocimientos, le vamos a encontrar el verdadero significado. El aprender a hacer, ¿sí? Yo ya tengo el conocimiento básico, ahora yo necesito transformarlo, yo necesito hacerlo, ponerlo en práctica, no nada más memorizarlo, como era anteriormente nuestro sistema educativo. Ahora eso que memoricé, ¿sí? ¿Cómo lo pongo en la vida real? ¿Cómo lo proyecto? Aprender a vivir juntos, ¿sí? Yo tengo que aprender a respetar a toda la sociedad, a todo el ser humano que está a mi alrededor, independientemente de sus creencias, de sus opiniones, de su forma de vivir. Aprender a ser, fíjense aquí, la UNESCO ya trataba la espiritualidad, ¿sí? Ya desde el 91, que Jacques Delors escribió este libro, sí, ya hablaba de cómo indagar y ejercer su inteligencia espiritual. Y nosotros se supone que de esos 4 pilares, desde antes del 2022, deberíamos de siempre, así como nuestra Biblia, memorizar y teníamos que llevarlos a cabo dentro de todo nuestro proceder educativo, ¿sí? Y ya ahora a partir del 2022, la UNESCO agrega un pilar más, aprender a transformar, ¿sí? Quiere decir que nosotros, con lo que aprendimos, con lo que hicimos, con lo que sabemos, con lo que somos, tenemos que transformar nuestro entorno, pero no para mal, como lo estamos haciendo ahorita, que estamos haciendo con nuestro planeta, sino para bien, ¿sí? A transformar todo. Nosotros estamos aquí para eso, para transformar, ¿sí? Para dejar una huella pequeña, pero una huella bien, ¿sí? Aunque por lo menos que digan, ay, qué sonrisa maravillosa tenía la doctora Rita. A lo mejor no hice nada más, pero dejé mi sonrisa, ¿sí? Entonces transformé y de alguna manera esa cosa positiva van a recordar. Pero pues no nos quedemos en la sonrisa, hagamos, ¿verdad? Transformemos realmente para bien todo nuestro entorno. Y resulta que aunado a esos 5 pilares, ¿sí? De la educación, Ramón Gallegos, todavía, ¿sí? Le agrega más pilares a la educación holista. Todavía de alguna manera integra más y dice, espérense, nos quedamos cortitos. Todavía nos faltan muchos más para poder llegar a ser un educador holista, para poder llegar a tener una educación holista. Y la primera es las comunidades de aprendizaje, ¿sí? Les comenté cuántos de nuestros estudiantes y cuántos de nosotros mismos vamos a la escuela forzados, ¿sí? Está como el chiste ese, ¿verdad? O sea, hijo, ándale, levántate, ya se terminaron las vacaciones, vete a la escuela. No, mamá, no quiero ir. No, hijo, sí tienes que ir porque eres el maestro.
¿sí? Entonces, pues aquí también nos pasa lo mismo, ¿verdad? Tanto maestro como estudiantes, no queremos ir. Y aquí la comunidad de aprendizaje, en una educación holística, en una educación holista, se refiere a que tiene que ser una comunidad de felicidad, una comunidad donde me haga feliz, donde me sienta yo como estudiante pleno, ¿sí? Donde consideremos al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al educador, al intendente, al administrativo, al directivo, a todo el involucrado en el sistema educativo nacional, que realmente se sienta feliz dentro de esta comunidad de aprendizaje, donde el aprendizaje sea un aprendizaje significativo, donde ese aprendizaje realmente lo voy a llevar en el corazón, ¿sí? Lo voy a llevar en mi cerebro y lo voy a poder plasmar para una vida mejor, donde realmente, ¿sí? Todos aprendamos de todos, donde yo aprenda hasta de la persona que está barriendo, no yo como docente, ¿sí? Soy el que nada más voy a enseñar, sino voy a aprender de todos mis estudiantes y de todos los involucrados en el aprendizaje. Debería de ser una comunidad como una familia en armonía. Dice Ramón, un lugar donde el alumno es feliz y para aprender de la vida. De y para la vida. La inteligencia espiritual, lo decía, ¿sí? Lo decía el cuarto pilar del UNESCO. Entonces aquí también dice es donde vamos a pensar, a sentir y a hacer, ¿sí? Desde nuestro ser, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a realmente transmitir? ¿Qué es lo que voy a hacer para poderme sentir pleno y poder hacer sentir pleno a las personas que están a mi alrededor? Y vuelvo a repetir, no se refiere a religión, ¿sí? Dice, es la capacidad de decidir y responder a los eventos de tal manera que podamos ser felices a pesar de las circunstancias y que no nos cause daño la circunstancia, ¿sí? Entonces, aquí va muy pegado a la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, si mi espíritu está tranquilo, ¿sí? Mis emociones están tranquilas y yo voy a poder actuar de acuerdo a la circunstancia que se presente, pero sin hacerle daño a nadie, que no me haga daño a mí, sino que inteligentemente yo pueda proceder para poder hacer lo mejor para mí, sobre todo, y para todos. Los estilos de aprendizaje, algo que ya como educadores sabemos y que sabemos que existen diferentes estilos de aprendizaje y que existen las inteligencias emocionales y no sé cuántas inteligencias más y que cada uno aprende a su manera. Pero ¿cuántas veces lo llevamos a cabo como educadores? ¿No? Hoy va a ser dictado para todos. Cuando sabemos que para algunos el escribir no se les da. Cuando sabemos que para algunos el repetir no es inteligencia para ellos, no es aprendizaje para ellos, que a lo mejor ellos tienen que actuar, son kinestésicos. Y nos vamos nosotros con esas tres estilos de aprendizaje que son los del BAC, los de Kolb, ¿verdad? El visual, el auditivo, el kinestésico y punto. Pero va más allá. Hay quienes necesitan aprender con el corazón, hay quienes necesitan sentir el conocimiento para poderlo aprender. Y esto es a lo que va el pilar de la educación holística, ¿sí? Que realmente tenemos que conocer porque cada uno es individuo y cada uno somos diferentes. Entonces, cada uno aprendemos de diferente manera. Aquí nosotros fuimos 3 ponentes, ¿sí? Y cada uno presentó su estilo, ha estado presentando su estilo para poder transmitir esto. Es lo mismo para nuestros estudiantes, no todos aprenden de la misma manera. Y es lo que nos pide precisamente este pilar, ¿sí? Y dice, no se puede amar el aprendizaje si no se ama la vida. Se trata de ir más allá de lo intelectual. Aquí con el estilo de aprendizaje busco el más allá que nada más el conocimiento, nada más el cognitivismo. El cuarto es el pluralismo epistemológico, ¿sí? ¿A qué se refiere esto?
A esto se refiere que todos los seres humanos aprendemos de diferente manera, retomando los estilos de aprendizaje, pero aquí agregamos nuestra experiencia, ¿sí? Agregamos realmente lo que decimos, la belleza es subjetiva. Lo que es bello para mí puede ser no bello para los demás. Entonces, aquí en el pluralismo epistemológico es como yo lo visualizo, ¿sí? Yo lo voy a visualizar y de esa manera lo voy a transformar a mi realidad para poder lograr un aprendizaje real, un aprendizaje significativo. Entonces, aquí en la educación holista se respeta cada uno de esos, de ese epistemológico de cada uno de los seres. Dice, los seres humanos no somos meros procesadores de información, sino seres reflexivos capaces de percibir el misterio de nuestra propia existencia. Entonces, yo no puedo aprender algo que no conozco, ¿sí? Y recordemos que las taxonomías siempre nos llevan desde lo conocido, ¿sí? A transformarlo a un conocimiento nuevo. Entonces, si yo no conozco, por más de que una maestra, un maestro me esté dando un conocimiento que debo de aprender, si yo no lo conozco, no está dentro de mi ser y no lo voy a aprender. Entonces, primero, ¿sí? Busquemos, conozcamos nuestros grupos para poder buscar de qué manera me voy a acercar a ellos con los conocimientos, ¿sí? Y vamos con los siguientes. El currículo holista, ¿sí? El currículo holístico. ¿A qué se refiere eso? Aquí la educación holista es flexible. Y para la educación holística, la educación holista no existe un modelo pedagógico, sino que son todos los que existen. O sea, hablábamos desde Sócrates, desde Aristóteles, sí, desde Platón, que dicen, ay, caray, y ellos hace cuántos siglos y qué están haciendo aquí, ¿sí? Tenemos que integrar toda esa información que en determinado momento no lo dejaron, ¿sí? Para bien de nosotros y poderla transformar a la actualidad. Entonces, aquí el currículum holista es flexible y podemos agregar lo que nosotros queramos a ese currículum. Pero, sin embargo, un currículo holista abre la experiencia humana a la vida real y cómo es vivida por los seres humanos, cómo es vivido por cada uno de nuestros estudiantes, cómo es vivido por mí, docente, para poderlo transmitir, ¿sí? ¿Y cuáles son esos campos que integran? Y aquí voy a retomar la presentación de Carla, retomar lo que Andrés nos dijo, porque retoma las ciencias, las artes, las tradiciones, la literatura, las humanidades, la espiritualidad y la visión transdisciplinaria. Pero sin embargo, el énfasis en este currículo es la integración ciencia-espiritualidad, conocimientos y el ser, ¿sí? Luego viene la transdisciplinaridad. ¿Qué se refiere eso? ¿A qué? Decimos, es que todo es, pues, de alguna manera transversal, tratamos nosotros de llevar a cabo ahora, en la actualidad, que debió ser desde hace mucho tiempo, que todas las materias realmente estén integradas entre sí, que si estamos viendo educación artísticas, que de alguna manera educación artísticas tenga que ver con matemáticas y tenga que ver con todo lo demás. Pero aquí realmente se refiere a que integremos todos los conocimientos del ser humano, ¿sí? Todos los conocimientos que el ser humano pueda tener en todos sus campos. Muchas veces cuando nuestros estudiantes nos dicen, ay, es que la maestra de matemáticas nos estaba hablando de esto, la maestra de geografía, no, esta es mi clase, ¿sí? O sea, lo que ella te dijo, no. Y hacemos esos cambios y de alguna manera no estamos haciendo que sea una integración de todos los campos cuando nosotros no separamos para nada, ¿sí? Cuando nosotros vamos en la calle y no separamos nuestra cabeza, nuestro brazo, nuestra pierna, somos un todo para poder caminar y para seguir adelante. Cuando nosotros estamos aprendiendo, enfocamos nuestros ojos, enfocamos nuestra mente, nuestros oídos, todos nuestros sentidos. Entonces, eso es a lo que se refiere este pilar, basado en una profunda interconexión con la vida,
Se trata de educar la totalidad del ser humano y no solo un fragmento. Preparar al estudiante para vivir responsablemente. El séptimo es una sociedad integral, ¿sí? Es una sociedad donde integramos sobre todo ahora la sustentabilidad, ¿sí? Donde de alguna manera tenemos nosotros que ser conscientes de lo que está sucediendo. Volvemos a lo que comenté, cómo de alguna manera nuestras acciones se están llevando a que estemos sufriendo estos calores tremendos, ¿sí? Cuando íbamos a decir que para esta que la primavera en Jalisco se iba a vivir con estos calores intensos, cuando realmente en Jalisco no hacía calores a tal nivel, ¿sí? Donde realmente la primavera era lo más bello y ahora es más, estamos acabando con nuestro ecosistema. Eso es ser parte del pilar de la sociedad integral. Está basado en la sustentabilidad, en el desarrollo equitativo, en la justicia social, integridad, democracia, una genuina espiritualidad. Hablamos de los derechos humanos, de los derechos de los animales, de los derechos del medio ambiente, todo eso. Y buscamos un bienestar de todas las culturas. El octavo es la integridad educativa. ¿Ok? Es una visión integral para mejorar la educación. ¿Recuerdan mi reflexión? ¿Sí? Que, o sea, ¿por qué no cubrimos esa prioridad? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos falta? ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que buscar con una educación holística, cubrir todos esos huecos, llenar precisamente si es un quesito ahí, pues es más ver cuáles son esos hoyitos que le hacen falta para poderlos cubrir en la educación y tener realmente una educación integrativa, íntegra, ¿sí? Considerar al ser humano como un ser subjetivo, completo y trascendente. Entonces aquí tenemos que trascender. Un diálogo holista, ¿sí? Aquí, un diálogo holista, ¿qué se refiere? Una escucha activa. Una escucha activa nos referimos a donde podemos realmente prestar atención a lo que la otra persona dice, ¿sí? Realmente callarnos y hablar hasta que no se nos pida nuestra opinión. Entonces, el diálogo holista incluye esa escucha activa, pero incluye esa escucha activa, ese diálogo que podemos tener con todos, independientemente de sus creencias, con todos que podamos realmente escuchar y dar una opinión subjetiva, responsable, con respeto. Y es más, hasta hacer una pausa cuando se requiere. Hacer una pausa de nuestra parte para hablar o permitir que la otra persona haga una pausa para reflexionar. Y muchas veces, a ver, rápido, la respuesta, te estoy preguntando. Sí, no estabas prestando atención. No lo dejamos reflexionar, razonar. Y eso es lo que un diálogo holista incluye, ¿sí? Y esto es importante para que el educador holista, ¿sí? Integre. El diálogo holista permite desarrollar la humildad, la cooperación, la responsabilidad, el respeto y obviamente la participación de todos los estudiantes. La práctica integral. Ahora sí, todo lo que he venido aprendiendo, ahora lo tengo que poner en práctica, ¿sí? No voy a separar y decir, en la escuela me enseñaron esto, pero en mi casa no me permiten esto. En la sociedad no lo voy a hacer. Soy el mejor estudiante, soy el más brillante, soy el más participativo, soy el más genuino en la escuela, pero sin embargo en la calle soy un irresponsable, soy a lo mejor estoy en una pandilla, no sé, ¿sí? Entonces aquí la práctica integral tiene que ver con esa congruencia entre lo que estamos aprendiendo, entre lo que estamos haciendo y entre lo que vamos a reflejar en la sociedad, ¿sí? Es un proceso de autoindagación, de autoconocimiento profundo, con el objeto de transformar nuestra propia conciencia. La práctica y cuidado corporal, o sea, desde nuestro cuerpo, la acción compasiva, la devoción,
las prácticas de las virtudes que venimos aprendiendo en una educación holista. La compasión, sí, pero no la compasión de esa de que, ay, siento lástima por ti, ay, pobrecito. No, 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 no. Es la compasión exactamente para poder formar una integración en la sociedad. La compasión realmente de entender lo que uno, el otro ser humano puede sentir y puede creer y puede promulgar, ¿sí? Dice que vivan con la llama del amor universal, con valores que nos ayuden a aliviar el sufrimiento de todos los seres humanos, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos tirado a un indigente, a un vagabundo, ¿sí? Y a veces, ¿qué es lo que hemos visto en la tele? Que al contrario, lo patean, se burlan de él, le avientan cosas. Eso es todo lo contrario a la compasión. Mi compasión sería llevarle una fruta, llevarle un agua, llevarle una cobija, buscar a un lugar donde lo pudieran llevar, si yo no tengo los medios, ¿sí? Hablar y buscar con la misma sociedad, con el mismo gobierno, que pudiera ir por él y llevarlo a un lugar seguro. Eso se trata la compasión, ¿sí? Necesitan ser educados con amor. Sin amor, la educación es una simple simulación, ¿sí? Y si yo no transmito el amor, si yo no siento amor por la educación, yo no lo voy a transmitir, ¿sí? El último, pues obviamente la espiritualidad. Ya ahora sí, en conjunto. ¿Qué es la espiritualidad? Eso es cuando llegamos, ¿sí? Dice, cuando llegamos a la verdadera espiritualidad, rompemos las barreras de las creencias, de los mitos, de las leyendas y de una fe ciega, ya que la espiritualidad nos da la experiencia directa e inmediata de reconocer que pertenecemos a la totalidad de la vida, ¿sí? Es realmente vivir mi ser, ¿sí? En paz, en armonía, ¿sí? Y si nosotros podemos llegar a los 12 pilares de la educación holista, híjole, yo creo que esto realmente sería un amor universal profesado desde y enseñado desde la educación para que salga a la sociedad por completo. Una educación consciente fundada en los valores de la belleza inherente, la verdad, la compasión, la alegría, la humildad y la interrelación. Esa es una educación holista, ¿sí? ¿Quién es el educador holista? Pues ya lo venían comentando Andrés, ya lo venía comentando Carla, pero así aquí en una sola frase. El educador holista no es una figura de autoridad que conoce todas las respuestas correctas, sino es un asesor para indagar junto con el estudiante las preguntas, compartiendo la curiosidad, la persistencia, toma riesgos, existe la duda. Ese es el educador holista. El educador holista no es el sabio, no es el educador magistral que de repente quisiéramos que nos dijeran. Y para concluir, pues dejo esta reflexión de Ramón, que dice, cada educador holista es una esperanza para una mejor humanidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que fue una excelente manera de cerrar todas las ponencias que habíamos tenido anteriormente. Finalizamos con algo muy importante y me quedo con la frase que decía, educarnos para ser felices. Finalmente ese fue el objetivo de las 3 ponencias que el día de hoy nos estuvieron compartiendo y vamos a abrir unos minutitos para la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta y nos la quiere compartir o la escribe en el chat para que nuestros ponentes también puedan compartirnos la respuesta, por favor. Si podemos ir subiendo también el link para el formulario de asistencia, para que por favor se les pueda hacer llegar su constancia de participación. La pueden descargar precisamente del Facebook de GEN, sí, que ya subieron ahí los Facebook para que ahí estén al pendiente, por favor. ¿Sí? No tenemos ningún comentario, ninguna pregunta. Ya está compartida en el chat la liga para el formulario, doctor. Gracias, Gerardo.
Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es sábado, sabemos que muchos posiblemente querían estar todavía dormidos, pero bueno, esta es una manera para despertar, ¿verdad? Para ser felices iniciando este fin de semana. Gracias, Elsa Laura. Gracias, Laurita. Bueno, pues agradecemos a todos su participación, así como a los ponentes que el día de hoy nos compartieron pues grandes enseñanzas. Yo creo de manera personal fue una charla muy significativa, de mucho aprendizaje para todos y sobre todo de recordar que pues tenemos que educarnos para ser felices. Los seguimos invitando a que sigan participando en las próximas presentaciones que estaremos compartiendo en las redes sociales. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Pau, por tu excelente conducción. Gracias, Andrés. Gracias, Carla. Gracias, Diana, por esa introducción. Gracias, Gerardo, por apoyarnos con esta organización. Gracias a todos. Gracias, Mudín. Gracias, Corina. Gracias, GEN. Gracias a todos por la invitación.